En el baby shower de mi nuera, ella propuso un brindis. Cuando la viejita se vaya al asilo, su cuarto será la nueva recámara del bebé. El ambiente se congeló cuando mostré la prueba de ADN del pequeño. Me alegra que estés aquí. Acompáñame hasta el final de mi historia y comenta desde qué ciudad me lees para saber hasta dónde ha llegado mi voz. Sostuve la delicada taza de té entre mis dedos, mis nudillos pálidos de tanto apretarla. La hermosa decoración del baby shower, en la que había invertido 3 días, ahora parecía burlarse de mí. Globos azul pastel, arreglos florales seleccionados, con esmero, y el letrero hecho a mano que decía Welcome Little One. Todo eso se sentía como un monumento a mi ingenuidad. Cuando la viejita se vaya al asilo, el cuarto será la recámara del bebé. Las palabras de mi nuera, Olivia, flotaban en el aire, su copa de champaña aún levantada, su sonrisa apenas disimulando el desdén. La sala de la casa, que había sido mi hogar durante 43 años, quedó en un silencio sepulcral. 20 pares de ojos iban y venían entre la expresión altanera de Olivia y mi rostro petrificado. Soy Rosa Benítez, tengo 65 años y acababa de ser borrada de mi propio futuro por una mujer que apenas tiene la mitad de mi edad. Lo que más dolía no era su crueldad indiferente, ni siquiera la suposición de que pronto me encerrarían en algún lugar. No, lo que realmente me destrozó fue la reacción de mi hijo Diego. Se rió. Mi único hijo soltó una carcajada ante la idea de desecharme como si fuera un mueble viejo. "Mom's got plenty of life in her yet", terminó diciendo. Pero esas palabras llegaron tarde, vacías. Su brazo seguía firmemente enroscado en la cintura de Olivia, formando un frente unido en mi contra. Forcé una sonrisa tensa, pues supongo que todos tenemos que hacer planes. Mi voz sonaba firme, aunque por dentro me derrumbaba. 4 décadas enseñando literatura inglesa en preparatoria me habían preparado para mantener la compostura incluso en medio de la humillación. La fiesta continuó entre pláticas forzadas. Mi amiga Mariela me apretó el brazo al pasar rumbo a la mesa. ¿Estás bien?, susurró. Claro, mentí. Durante el resto de la tarde me moví como un autómata cumpliendo el rol de anfitriona perfecta. Corté el pastel, serví el té, halagué los regalos mientras las palabras de Olivia retumbaban en mi cabeza. Cuando la viejita se vaya al asilo, pescaba miradas de lástima en los ojos de amigas que me conocían desde antes de que Diego naciera, que habían estado a mi lado cuando Francisco murió hace 3 años. Su compasión muda era casi más dolorosa que la crueldad de Olivia. Cuando todos se fueron, pasé 1 hora limpiando, rechazando los ofrecimientos desganados de Diego. Olivia se había refugiado en la habitación de invitados, quejándose de cansancio por el embarazo. Mi hijo se quedó parado en la puerta de la cocina. "Mom, you know Olivia was just joking, right? She doesn't think." Lo interrumpí, metiéndole una bolsa de basura en las manos. "Saca esto, por favor." Cuando al fin la casa quedó en silencio y regresé a mi cuarto, ese que Olivia ya imaginaba convertido en cuna y pañales, me senté frente al tocador y me miré de verdad. Las arrugas junto a mis ojos parecían haberse hundido más esta noche. Mi cabello plateado, al que Francisco solía llamar hilos de ángel, ahora solo se veía gris y opaco. ¿Era esto en lo que me había convertido? ¿Un estorbo esperando a ser movido? Abrí el cajón donde guardaba las cosas de Francisco. Sus lentes, su reloj de bolsillo, una tarjeta que me dio en nuestro último aniversario antes de que el cáncer se lo llevara. "To my Rosa", decía, "the strongest woman I've ever known, strong." Eso era lo que todos decían después de la muerte de Meresde. Francisco. "Rosa es tan fuerte", comentaban en el funeral. "Lo está llevando tan bien." Nadie veía las noches que pasaba abrazando su almohada, las mañanas en que, por costumbre, preparaba 2 tazas de café. Después de perderlo, me dediqué por completo a ser la madre y futura abuela perfecta.
Ofrecí mi casa a Diego y Olivia cuando mencionaron que querían ahorrar para algo más grande. Había redecorado el cuarto de huéspedes para ellos, me había puesto a cocinar los platillos favoritos de Olivia, aunque siempre encontraba algún defecto en ellos. Me había esforzado tanto por ser útil, por no ser una carga, y esta era mi recompensa. Ser humillada públicamente y tratada como si fuera un producto a punto de caducar, en lugar de una persona. Alcancé a ver el reloj de Francisco. Siempre me decía que era demasiado complaciente, demasiado dispuesta a poner a los demás primero. Rosalie solía decirme, tienes que aprender a defenderte más. Las lágrimas que había contenido todo el día finalmente se desbordaron, pero al secármelas, algo cambió dentro de mí. Una chispa se encendió donde antes solo había dolor. Pensé en cómo había estado actuando Olivia en los últimos meses, las llamadas en susurros, las ausencias sin explicación, la forma en que cambiaba de tema cada vez que yo entraba en una habitación. Al principio lo atribuía a las hormonas del embarazo, pero ahora me preguntaba si no habría algo más. Recordé al hombre extraño que llegó por ella la semana pasada, un sobre que me arrancó de las manos antes de que pudiera ver el remitente. También recordé lo nerviosa que se puso cuando sonó su teléfono durante la cena 2 noches atrás y cómo salió a contestarlo afuera. Cuanto más lo pensaba, más segura estaba de que Olivia ocultaba algo. Y fuera lo que fuera, pensaba descubrirlo. Puede que tuviera 65 años, pero no estaba muerta. Y definitivamente no iba a irme a un asilo sin pelear. Me sequé las lágrimas y volví a mirarme en el espejo. Esta vez vi otra cosa en mis ojos. Determinación. Cuando la viejita se vaya al asilo, las palabras de Olivia resonaron una vez más, pero esta vez, en vez de dolor, avivaron una calma decidida. No pensaba irme a ninguna parte, y si mi nuera creía que podía echarme de mi propia casa, de la vida de mi hijo, estaba a punto de aprender una lección muy importante sobre subestimar a Rosa Benítez. La mañana después del baby shower, desperté con un propósito. Mi humillación se había endurecido durante la noche hasta convertirse en resolución. Me moví en mi rutina matutina con una energía distinta, observando cómo la casa cobraba vida con ojos nuevos. Diego se fue temprano al trabajo, besando a Olivia en la puerta y apenas lanzándome un distraído «Nos vemos en la noche, mamá». Noté cómo cambiaba ella en cuanto él salía. Su sonrisa empalagosa desaparecía, su postura se relajaba, como si al fin pudiera quitarse un pesado disfraz. «Voy a salir un rato», anunció Olivia, sin siquiera mirarme mientras agarraba su bolso. «No me esperes para la comida». «¿Cita con el doctor?», pregunté casualmente, removiendo mi té. Ella dudó, apenas un instante demasiado largo. «Sí, chequeo de rutina». Asentí sin decir nada más, pero mientras salía, noté algo extraño. Llevaba tacones. En su 7º mes de embarazo, cuando se había quejado sin parar de los pies, hinchados, elegía ponerse unos tacones de 8 centímetros para una cita médica. Durante las siguientes 2 semanas, observé a Olivia con atención. Cuanto más miraba, más inconsistencias encontraba. El martes dijo que iba a reunirse con su grupo de apoyo para embarazadas, pero regresó con bolsas de tiendas del otro lado de la ciudad. El jueves, llamó a Patricia ese mismo día para agradecerle el regalo del baby shower. Mencionó que había estado trabajando todo el día. «Te noto distraída, Rosa», me dijo Mariela, mientras tomábamos café en nuestra reunión semanal. Éramos amigas desde hacía 30 años. Habíamos sobrevivido juntas a matrimonios, hijos y ahora a la viudez. «Algo no anda bien con Olivia», admití. «Está ocultando algo». Mariela dejó su taza. «¿Cómo qué? No lo sé todavía, pero siempre está pegada al celular mandando mensajes a alguien. Cuando Diego está cerca, se comporta como la madre embarazada, ideal, pero en cuanto él se va, se convierte en otra persona». «Tal vez solo sean las hormonas del embarazo», sugirió Mariela. Moví la cabeza. «No, es algo más que eso.
Ayer la escuché por teléfono diciendo, él no sospecha nada. Y cuando me vio, colgó enseguida. El rostro de Mariela se suavizó con preocupación. Rosa, ¿estás segura de que no estás buscando problemas donde no los hay? Después de lo que dijo en el baby shower. No se trata de eso, insistí, aunque ambas sabíamos que en parte sí tenía que ver. Algo no encaja y Diego no ve nada. Más tarde esa tarde, mientras revisaba el correo, encontré un sobre dirigido a Olivia de parte de un bufete de abogados. Me ardían los dedos por abrirlo, pero lo dejé sobre la mesita. Cuando la escuché entrar me puse a doblar ropa. «Llegó correo para ti», le dije como si nada. Ella arrebató el sobre. Sus ojos se abrieron. Apenas. «Gracias», murmuró guardándolo rápido en su bolso. Esa noche, mientras Diego y Olivia veían la tele, me disculpé y subí a mi cuarto. Mi conciencia peleaba con la desconfianza que me carcomía mientras me detenía frente a la puerta de su habitación. Entonces recordé el cruel brindis de Olivia, esa mirada de superioridad en su rostro, y se reforzó mi determinación. El cuarto, antes mi habitación de huéspedes, estaba impecable, salvo por el buró de Olivia. Abrí el cajón con cuidado. Adentro había vitaminas prenatales, crema de gué, manos y una pequeña libreta negra que jamás había visto. La hojeé y encontré varios nombres y números desconocidos, pero un nombre se repetía varias veces: Javier K. Volví a dejar todo tal como estaba y salí, el corazón golpeándome en el pecho. Ya en mi habitación, encendí la computadora. Diego me había creado una cuenta de Facebook hace años, insistiendo en que debía actualizarme. Casi no la usaba, pero ahora escribí Olivia Benítez en la barra de búsqueda. Su perfil apareció, lleno de publicaciones sobre el embarazo y fotos con Diego. Nada raro. Pero luego entré a su lista de amigos y busqué a Javier K. Ahí estaba, Javier Cortés. Su foto de perfil mostraba a un hombre apuesto de unos 30 años. Entré a su página y se me cortó el aliento. Allí, en una foto de hace 2 años, Javier y Olivia abrazados, como una pareja enamorada. Seguí bajando. Más fotos de ellos juntos, de varios años. La más reciente de apenas 8 meses atrás, justo cuando Olivia anunció su embarazo. Vi, temblaban las manos al cerrar la laptop. Olivia llevaba solo 1 año y medio con Diego. Esas fotos sugerían que su relación con Javier se había solapado con la de mi hijo. A la mañana siguiente, esperé a que Olivia saliera rumbo a otra de sus misteriosas citas y llamé a Diego a su trabajo. «Mamá, ¿todo bien?», preguntó con voz preocupada. «Todo bien», lo tranquilicé. «Solo quería preguntarte algo. ¿Olivia alguna vez te mencionó a alguien llamado Javier Cortés?». Un silencio tenso se instaló en la línea. Luego respondió: «¿Su exnovio? ¿Por qué preguntas por él?». Elegí mis palabras con cuidado. Solo tenía curiosidad. Ella lo mencionó de pasada. «Bueno, estuvieron juntos mucho tiempo antes de que nos conociéramos, pero eso es cosa del pasado». Su voz se endureció apenas. «Mamá, espero que no estés buscando problemas donde no los hay. Olivia está embarazada de tu nieto. Por favor, trata de apoyarla». Después de colgar, me quedé sentada en la mesa de la cocina, girando mi anillo de bodas en el dedo, una costumbre que había desarrollado cada vez que algo me inquietaba. Las palabras de Diego resonaban en mi cabeza. Historia antigua, pero ¿qué tal si no lo era? Esa tarde, mientras ordenaba una caja de fotos viejas en el sótano, encontré una imagen mía, con 30 años, embarazada de Diego. Francisco estaba a mi lado, su mano cubriendo con ternura mi vientre hinchado, su sonrisa irradiando amor. Pasé la yema de mi dedo sobre su rostro, deseando que estuviera aquí para aconsejarme. «¿Qué harías tú, Francisco?», susurré al cuarto vacío, como si esperara una respuesta. Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. «Señora Benítez,
Habla Carla de la oficina del doctor Lowe, solo confirmando la cita de Olivia para mañana a las 2 p.m. Miré el mensaje, sintiendo la confusión apoderarse de mí. El doctor Lowe no era el obstetra de Olivia, era el doctor Patel. Yo la había acompañado a una cita apenas el mes pasado. Con los dedos temblorosos escribí: gracias por el recordatorio. Dejé el teléfono a un lado, viendo cómo mis sospechas se solidificaban en algo más real. Olivia claramente ocultaba algo. Algo lo suficientemente grande como para mentir sobre citas médicas. Algo relacionado con su exnovio. Algo que podría afectar a mi nieto por nacer. Pensé en la carta del bufete de abogados, las llamadas secretas, las citas misteriosas. Una terrible sospecha comenzaba a tomar forma en mi mente. Una que amenazaba no solo mi lugar en esta casa, sino también la base del matrimonio de mi hijo y el futuro de su familia. No podía enfrentar a Olivia sin pruebas, ni contarle a Diego sobre mis sospechas sin poner en riesgo nuestra relación. Él ya había dejado claro de qué lado estaría. Mañana, decidí, descubriría exactamente qué tipo de doctor estaba viendo Olivia, y entonces sabría hasta dónde estaba dispuesta a llegar mi nuera para sacarme de sus vidas y qué secretos le ocultaba a mi hijo. La fotografía de Francisco y yo me observaba desde la mesa, recordándome lo que un matrimonio verdadero debía ser: honestidad, confianza y respeto mutuo. Le debía a Diego descubrir la verdad, aunque eso me rompiera el corazón, aunque también irrompiera el suyo. Al día siguiente estaba sentada en mi auto al otro lado de la calle del edificio médico, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. Me repetía que esto no era acecho, era proteger a mi hijo. Aún así, mis manos temblaban ligeramente mientras sostenía el volante. A la 1:45 p.m. en punto, la SUV roja de Olivia entró al estacionamiento. Ella bajó con unas gafas de sol enormes y una bufanda cubriéndole el cabello, a pesar del clima templado. Incluso a distancia podía ver cómo miraba a su alrededor antes de entrar al edificio. El directorio en el vestíbulo listaba al doctor Edward Lowe como abogado de derecho familiar, no como médico. Mis sospechas se endurecieron como un nudo frío en mi estómago. Esperé 30 minutos antes de acercarme a la recepcionista, una joven de ojos comprensivos. «Soy Rosa Benítez», dije, manteniendo mi voz firme. «Mi nuera, Olivia Benítez, tiene una cita con el señor Lowe hoy. Se suponía que debía encontrarme con ella, pero se me hizo tarde». La recepcionista revisó en su computadora. «Sí, la señora Benítez está con el señor Lowe ahora mismo. ¿Quiere esperar? No tardará mucho. De hecho, improvisé. ¿Me podría decir en qué piso está su oficina? Me gustaría arreglarme un poco antes de verla. Tercer piso, suite 308. Le agradecí y me dirigí al elevador, con el corazón acelerado. No pensaba irrumpir. En la oficina del abogado, solo necesitaba confirmar que Olivia realmente estaba allí. A través del vidrio esmerilado de la dulce habitación 308, distinguí dos figuras, un hombre con traje y una mujer cuyo perfil, sin lugar a dudas, era el de Olivia. Esto no era una cita prenatal, era una reunión con un abogado. Cuando me giré para marcharme, el ascensor se abrió y un hombre alto salió de él. Se me cortó la respiración. Lo reconocí al instante por las fotos de Facebook, Javier Cortés. Me escondí tras la esquina, observando cómo se acercaba a la oficina del doctor Lowe y entraba. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, cada una más inquietante que la anterior. Esa noche, mientras Diego y Olivia charlaban sobre colores para el cuarto del bebé, yo me quedé en silencio, jugueteando con mi cena. La escena hogareña y alegre me parecía una función teatral que veía desde fuera. «Estás muy callada hoy, mamá», comentó Diego, notando al fin mi silencio. Forcé una sonrisa. «Solo estoy cansada». Olivia bostezó de manera exagerada. «Te entiendo, crear una vida es agotador». Se acarició la barriga. «Creo que me iré a la cama temprano».
En cuanto se fue, Diego se inclinó hacia mí. Mamá, ¿estás bien? Has estado actuando raro últimamente. Por un instante consideré contarle todo: la cita médica falsa, la reunión con el abogado, la aparición de Javier Cortés, pero las palabras murieron en mi garganta. Necesitaba saber más antes de posiblemente destruir el matrimonio de mi hijo. Estoy bien, le aseguré. Cosas de viejas. Él hizo una mueca. Sobre lo que dijo Olivia en el baby shower, sabes que estaba bromeando, ¿verdad? Nadie quiere mandarte a un asilo. Estudié el rostro de mi hijo, el niño que crié sola después de la muerte de Francisco, el hombre que ahora parecía un desconocido. ¿Y si no estaba bromeando? Diego suspiró. Mamá, Olivia adora esta casa. Cree que es el lugar ideal para criar a nuestro bebé, pero eso no significa que queramos deshacernos de ti. ¿De verdad? Repliqué en voz baja. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó con un mensaje. Lo revisó y su expresión cambió sutilmente. Una emergencia del trabajo. Tengo que hacer una llamada. Me apretó el hombro antes de irse. Hablamos luego, ¿sí? Lo vi alejarse, mientras la duda me carcomía por dentro. ¿Estaba equivocada en todo? ¿Estaba inventando teorías de conspiración por un simple comentario sin importancia? A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llamé a la única persona que sabía que me ayudaría sin juzgarme. Investigaciones Catalina Suárez, contestó una voz firme. Catalina, soy Rosa Benítez. Rosa, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo estás? Catalina y yo habíamos sido maestras en Instituto Hidalgo durante 20 años, antes de que se retirara y abriera su agencia de investigaciones privadas. Se especializaba en casos domésticos, principalmente infidelidades y bienes ocultos. Necesito tu ayuda, le dije, explicándole la situación lo más breve posible. 2 días después nos encontramos en un café al otro lado de la ciudad. Catalina me entregó un sobre manila con el rostro serio. Hiciste bien en sospechar, me dijo. Olivia se ha estado reuniendo con Javier Cortés regularmente durante meses. La semana pasada los vieron en un hotel. Y ese bufete de abogados se especializa en acuerdos de custodia y casos de paternidad. Mis manos temblaban mientras abría el sobre. Dentro había fotografías de Olivia y Javier juntos, imágenes con fecha donde se les veía entrando en un hotel, tomados de la mano en un parque, abrazándose frente a la oficina del abogado. La más reciente había sido tomada apenas 3 días atrás. Hay más, añadió Catalina con delicadeza. Olivia había estado desviando dinero de las cuentas de tu hijo hacia otra cuenta que solo ella podía manejar. También había estado investigando el valor de tu casa. ¿Mi casa?, repetía atónita. Hay un documento ahí dentro. Un borrador de acuerdo que Javier firmó cediendo sus derechos parentales a cambio de una suma considerable de dinero. Todo encajó con una claridad que me revolvió el estómago. El bebé era de Javier, no de Diego. Olivia planeaba usar a mi hijo como sostén económico mientras mantenía su relación con Javier. Y mi casa, el hogar que compartí con Francisco y donde crié a Diego, era parte de su plan. ¿Qué piensas? ¿Hacer?, preguntó Catalina. Volví a meter las fotos en el sobre con la mente corriendo a 1000 por hora. Necesito un dato más, dije al fin. Debo estar absolutamente segura sobre el bebé. Catalina asintió, comprendiendo. Hoy en día la prueba de ADN es sencilla, pero necesitarías muestras tanto de Diego como del bebé. Después del parto dije, sintiendo cómo mi determinación se endurecía. Esperaré hasta después del nacimiento. El camino a casa fue un borrón. No podía dejar de ver la cara satisfecha de Olivia en el baby shower, escuchar sus palabras crueles sobre cuando la anciana se vaya al asilo. Ella había planeado sacarme desde el principio, adueñarse de mi casa y usar a mi hijo. Y Diego, cegado por su manipulación, no podía o no quería verlo. Al llegar, encontré a Olivia en el cuarto del bebé.
lo que antes había sido la oficina de Francisco, dirigiendo a Diego mientras armaba una cuna. «Esta habitación es muy pequeña», decía. «Si mejor convirtiéramos la habitación de tu mamá», Diego se veía incómodo. «Ya hablamos de eso, Liv. Esa es la habitación de mamá». «Por ahora», murmuró ella, sin verme en la puerta. Retrocedí en silencio, apretando el sobre de Catalina contra mi pecho. Ahora entendía todo. No era solo un comentario sin pensar o un cuarto de bebé. Era un plan frío para quitarme todo. Mi hijo, mi hogar, mi dignidad. Me encerré en mi cuarto. En mi buró había una foto de Francisco sosteniendo a Diego recién nacido, con el rostro iluminado de felicidad y orgullo. ¿Qué pensaría él del hombre en que Diego se había convertido? ¿Qué me aconsejaría hacer? Abrí de nuevo el sobre, estudiando las pruebas de la traición de Olivia. Ya tenía lo que necesitaba para desenmascararla, para proteger a Diego de su manipulación. Pero el momento era crucial. Debía esperar el instante adecuado después del nacimiento, cuando pudiera demostrar sin lugar a dudas que el niño no era de Diego. Por ahora, vigilaría y esperaría, protegería a mi hogar y a mi hijo, y cuando llegara el momento, estaría lista. Nadie iba a mandar a Rosa Benítez a un asilo. Nadie iba a quitarme mi casa ni a usar a mi hijo. Olivia no tenía ni idea de con quién se estaba metiendo. 2 meses pasaron como miel espesa. Vivía en mi propia casa como un fantasma, viendo crecer el vientre de Olivia junto con sus mentiras. Cada día traía nueva evidencia de su engaño, llamadas susurradas que terminaban en cuanto entraba a una habitación, citas misteriosas y cada vez insinuaciones más descaradas sobre reorganizar la casa cuando naciera el bebé. Diego seguía ajeno a todo, trabajando cada vez más horas conforme se acercaba la fecha de parto. Lo habían ascendido a gerente senior de cuentas, algo que Olivia celebró con champán caro, aunque ella bebía sidra espumosa, haciendo un gran teatro de su sacrificio por el bebé. Mi hijo estaba construyendo su futuro sobre arenas movedizas, y yo era la única que lo sabía. ¿Has pensado en lo que harás después?, preguntó Mariela durante nuestra cita semanal de café. Ella era la única persona, además de Catalina, que conocía todo el alcance de mis sospechas. ¿Después de qué? Revolví mi té, evitando su mirada. Después de que le cuentes la verdad a Diego, dejé mi cuchara a un lado. Si tengo razón, todo cambia si me equivoco. No pude terminar la frase. Si me equivocaba, destruiría mi relación con mi hijo por nada. No estás equivocada, dijo Mariela con firmeza. La evidencia de Catalina es sólida. La pregunta es qué pasará después. Lo que pasaría después llegó antes de lo esperado. Diego me llamó desde el hospital. Su voz temblaba entre el pánico y la emoción. «Mamá, ya está pasando. Estamos en el memorial. ¿Puedes traerla a Stmutzditi? ¿Bolsa del hospital? Está junto a la puerta». Mientras recogía las cosas de Olivia, una pequeña bolsa de cosméticos cayó del bolso más grande. Dentro estaban sus vitaminas prenatales, un bálsamo labial y un documento doblado. Me temblaban las manos al abrirlo. Otro borrador de acuerdo con la firma de Javier Cortés, actualizado con términos financieros específicos y una cláusula sobre derechos de visita. Mis sospechas habían sido correctas todo el tiempo. El bebé no era de Diego. En el hospital, encontré a Diego caminando nerviosamente frente a la sala de partos, su rostro pálido pero radiante. «¿Cómo está ella?», pregunté entregándole la bolsa. «Avanzando rápido. El doctor dice que ya falta poco». Me abrazó de repente. «Voy a ser papá, mamá». Mi corazón se rompió, por él. «Sí», dije, incapaz de decir más. Horas después, entre un torbellino de enfermeras y el pitido de los monitores, Olivia dio a luz a un niño. 3 kilos 400 gramos de lo que ella aseguraba era sangre de Diego. Mi hijo lloró mientras sostenía a su hijo, sin saber que quizás no era suyo. Mientras Olivia dormía, agotada tras el parto,
Diego me mostró con orgullo a mi nieto. «Lo vamos a llamar Francisco», dijo en voz baja. Por papá el cuchillo giró aún más profundo. No solo me habían arrebatado mi hogar, mi lugar en la familia, sino ahora también el nombre de Francisco, todo edificado sobre mentiras. Sostuve al bebé, estudiando sus rasgos diminutos. Tenía la nariz y la boca de Olivia, pero sus ojos. Algo en ellos me recordaba las fotos que había visto de Javier Cortés. «Es hermoso», logré decir. Después de que Diego salió para llamar a sus amigos con la noticia, me acerqué a la cuna del hospital. La enfermera acababa de terminar una extracción rutinaria de sangre del talón del bebé, para los análisis estándar de recién nacido. La gasa con una pequeña mancha de sangre seca estaba en la mesita, lista para ser desechada. Con el corazón a punto de estallar, la deslicé en mi bolso cuando nadie miraba. Esa noche llamé a Catherine. «Necesito tu ayuda otra vez», dije en voz baja, explicándole sobre el nacimiento del bebé. «Tengo una muestra del bebé. ¿Cómo consigo una de Diego?» La voz de Catherine era sombría. «¿Estás absolutamente segura de querer hacer esto, Rosa? Una vez que sepas la verdad, no hay vuelta atrás». «Estoy segura», dije, pensando en las lágrimas de alegría de Diego, en la sonrisa altiva de Olivia cuando anunció que usarían el nombre de Francisco. «Necesito proteger a mi hijo». A la mañana siguiente llegué al hospital con bagels y café para Diego, quien había pasado la noche en una silla junto a la cama de Olivia. «Te ves agotado», le dije, entregándole el café. «¿Por qué no vas a casa a ducharte? Yo me quedaré con Olivia y el bebé». Diego dudó. Luego asintió agradecido. «Gracias, mamá. No tardaré». Después de que se fue, observé a Olivia dormir, con el bebé en una cuna a su lado. «Claro, aquí tienes el texto reescrito siguiendo exactamente tus instrucciones». Se veía tranquila, satisfecha. Una mujer que creía haber ejecutado su engaño a la perfección. Al llegar a casa, reuní lo que necesitaba: el cepillo de Diego, con mechones de su cabello oscuro aún atrapados entre las cerdas, y la gasa manchada con la sangre del pequeño Francisco. Los embalé cuidadosamente, siguiendo las indicaciones de Catherine, y dirigí el sobre urgente al laboratorio que ella había recomendado. Resultados en 3 días. El técnico me lo había asegurado cuando llamé para organizar la prueba. 3 días más. 3 días viviendo sola con esta verdad, observando a mi hijo enamorarse cada vez más de un niño que quizás no era suyo. Los días pasaron como un suspiro entre visitas al hospital, entregas de flores y preparativos para traer al bebé a casa. Olivia, de pronto, se mostraba atenta, casi cordial conmigo, un giro completo respecto a su actitud antes del nacimiento. «Rosa, ¿podrías cuidar a Francisco mientras me doy una ducha?», me pidió dulcemente el día antes de recibir el alta. La enfermera me enseñó cómo envolverlo de la forma que a él le gustaba. Tomé el pequeño bulto, sorprendida por su cambio de actitud. Más tarde, cuando ya se acomodaba en la cama del hospital con el cabello recién peinado, me dedicó una sonrisa. «Diego y yo hemos estado platicando», dijo. «Creemos que deberías quedarte en tu cuarto después de todo». Sentí un alivio inmenso hasta que agregó: «Al menos hasta que Francisco duerma toda la noche. Luego podremos reconsiderarlo». La rabia conocida ardió en mi estómago, baja y persistente. Nada había cambiado. Ella seguía planeando deshacerse de mí, simplemente había ajustado el calendario. Esa noche llegó un correo del servicio de análisis. «Resultados disponibles». Me temblaban las manos mientras hacía clic en el enlace y entraba la contraseña segura que Catalina me había dado. El lenguaje clínico era frío y claro. El presunto padre queda excluido como padre biológico del niño examinado. Esta conclusión se basa en la no coincidencia de los alelos observados en los loci de ADN mencionados anteriormente. La probabilidad de paternidad es del 0%. Me quedé inmóvil mirando la pantalla. Aún habiéndolo sospechado,
Ver la confirmación científica fue demoledor. Diego no era el padre de Francisco. Olivia lo había engañado por completo. Imprimí los resultados, doblé cuidadosamente el papel y lo guardé en mi bolso. Mañana, Diego traerá a Olivia y al bebé a casa. Empezarán su vida como familia, una familia levantada sobre las mentiras de Olivia. Mientras me preparaba para dormir, mi celular sonó con un mensaje de Diego. No puedo esperar a que veas a Francisco en su cuarto mañana. Olivia dice que gracias por ser tan solidaria. Dejé el teléfono sin contestar. ¿Solidaria? Eso era lo que pensaban. No tenían idea de lo que les esperaba mañana. Pasé horas despierta, ensayando lo que diría, cómo presentaría la evidencia. ¿Me creería Diego? ¿Me odiaría por destruir su felicidad? ¿Algún día me agradecería por salvarlo de una vida junto a una mujer que lo había traicionado de forma tan brutal? La mañana llegó demasiado pronto. Escuché el coche de Diego estacionar, la puerta de entrada abrirse, la voz de Olivia arrullando al bebé. Bienvenido a casa, pequeño Francisco. Esta ahora es tu casa. Respiré hondo, toqué los resultados en mi bolsillo para tomar valor y bajé las escaleras a recibirlos. El momento de la verdad había llegado y ya no habría vuelta atrás. Había imaginado este instante durante semanas, la confrontación, la revelación, las consecuencias. Pero nada me preparó para ver a mi hijo cruzar el umbral cargando ese pequeño bulto. Su rostro, iluminado de felicidad y orgullo, mientras le mostraba al bebé la casa donde él mismo había crecido. Bienvenido a casa, pequeño Francisco. Diego murmuró, llevando al bebé hacia la sala, mientras Olivia lo seguía, su mano protegiendo con ternura el portabebé. Déjame ayudarte con las maletas, ofrecí. Mi voz sonaba sorprendentemente firme, a pesar de los resultados de ADN quemándome en el bolsillo. Gracias, Rosa, sonrió Olivia con una dulzura empalagosa que me revolvió el estómago. Desde que nació el bebé, había estado inusualmente amable conmigo, sin duda como parte de su farsa para mantener su engaño. Mientras subía su bolsa de viaje al piso de arriba, vi cómo la pantalla de su celular se iluminaba varias veces con notificaciones de mensajes. No pude evitar notar el nombre en la parte superior, Javier K. abajo. Diego se había acomodado en el sofá con el bebé, mientras Olivia se entretenía arreglando cojines y mantas. «Mamá, ven a sentarte con nosotros», llamó. «Creo que tiene tus ojos». La ironía de sus palabras me golpeó como un puñetazo. Me dejé caer en el sillón frente a ellos, contemplando aquella escena de felicidad doméstica, construida completamente sobre mentiras. «Diego», empecé a decir, pero dudé. ¿Cómo se inicia una conversación así? Necesito hablar con ustedes de algo importante. ¿Puede esperar, mamá?, preguntó Diego sin apartar la mirada del rostro del bebé. «Estamos bastante cansados». «No», respondí con firmeza, «no puede esperar». Algo en mi tono hizo que ambos levantaran la vista. Los ojos de Olivia se entrecerraron apenas mostrando un destello de cansancio. «¿Qué pasa?», preguntó Diego, prestándome finalmente toda su atención. Respiré hondo. «Antes de decir nada, quiero que sepas que te amo, Diego. Todo lo que he hecho ha sido para protegerte». «¿Protegerme de qué?». Su rostro se nubló de confusión. «De ella», contesté, mirando fijamente a Olivia. «De sus mentiras». El rostro de Olivia se endureció de inmediato. «¿De qué estás hablando?». «Sé todo, Olivia, sobre Javier Cortés, sobre el abogado, sobre el dinero que has estado moviendo de las cuentas de Diego». Me giré hacia mi hijo y sé lo del bebé. El entrecejo de Diego se frunció. «Mamá, ¿qué estás diciendo? Ese bebé no es tuyo, Diego». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, imposibles de retirar. Olivia soltó una risa seca. «Eso es absurdo». «Rosa, creo que necesitas ayuda. Esta obsesión que tienes con destruir a nuestra familia
Tengo pruebas, interrumpí sacando los resultados de laboratorio doblados que llevaba en el bolsillo. Mandé a hacer una prueba de ADN. El rostro de Diego perdió todo su color. ¿Qué hiciste?, exclamó poniéndose de pie de golpe y abrazando al bebé con fuerza. ¿Cómo pudiste hacer algo así a escondidas? Porque ella te ha estado mintiendo, respondí, esforzándome por mantener la calma. Ha estado viéndose con Javier Cortés durante todo su matrimonio. Estaban juntos cuando quedó embarazada. Eso es una locura, soltó Olivia, pero vi cómo su mano temblaba ligeramente cuando intentó tomar al bebé. Diego, no le hagas caso, dijo ella. Está celosa porque estamos formando nuestra propia familia. No soporta no ser ya el centro de tu mundo. La ignoré y extendí el informe de laboratorio hacia Diego. Léelo tú mismo. Los resultados son evidentes. Diego miró el papel pero no lo tomó. No necesito leer nada. Este es mi hijo. No, Diego, dije en voz baja. No lo es. Olivia se movió para interponerse entre nosotros. No voy a permitir que destruyas esta familia con tus delirios paranoicos. Si todo esto es por ese estúpido brindis en el baby shower, supéralo. Fue una broma. ¿Una broma? Repetí, sintiendo cómo la rabia me subía por el pecho, como si tu matrimonio fuera una broma, como si los votos que le hiciste a mi hijo fueran una broma. Mamá, por favor, detente. Diego suplicó, con la voz quebrándose. ¿Estás molesta? Porque crees que queremos apartarte, pero esto ya cruzó la línea. Tengo más pruebas, dije, sacando el sobre de Catalina de mi bolso. Fotografías de Olivia con Javier, registros financieros, un borrador de acuerdo donde Javier renuncia a sus derechos parentales a cambio de dinero. ¿Tu dinero, Diego? El rostro de Olivia se deformó de furia. Me investigaste. Estás enferma. Mira la evidencia, Diego. Le insistí, extendiendo las fotografías sobre la mesa de centro. Mira las fechas. Mírala con él mientras estaba embarazada de tu supuesto hijo. Los ojos de Diego parpadearon, negándose, pero finalmente miró las imágenes. Olivia y Javier saliendo de la oficina de un abogado, tomados de la mano en un parque, entrando a un hotel. Su expresión cambió de incredulidad a un horror creciente. Estas podrían ser fotos viejas, dijo débilmente, pero vi la duda entrar en su mente. Las fechas están ahí, señalé. Y aquí está el acuerdo que encontré en su bolsa del hospital. Desplegué el documento con la firma de Javier. Está renunciando a su paternidad a cambio de un pago. Dinero que saldría de ti, Diego. El silencio se apoderó de la sala. El bebé empezó a inquietarse en los brazos de Diego, como si sintiera la tensión. ¿Olivia? La voz de Diego apenas se escuchaba. Dime que no es verdad. El rostro de Olivia cambió. La ira fue sustituida por el cálculo al darse cuenta de que negar era inútil. ¿Quieres la verdad? Tomó al bebé de los brazos de Diego. Sí, Francisco es hijo biológico de Javier, pero nosotros acordamos. ¿Nosotros? Interrumpió Diego, la voz hueca. Tú y Javier acordaron sobre mi vida, sobre dejarme criar al hijo de otro sin saberlo. Era lo mejor, insistió Olivia. Javier no estaba listo para ser padre, pero no quería que yo abortara. Tú querías una familia. Era la solución perfecta. La solución perfecta, repitió Diego, pálido como un fantasma. Usarme como un cajero automático humano mientras seguías viéndolo. ¿Dejarme creer que este niño era mío? Volvió a mirar las fotos, enfocándose en las más recientes donde Olivia estaba claramente embarazada. Seguías acostándote con él mientras llevabas en tu vientre a su hijo, mientras estabas casada conmigo. Es complicado, dijo Olivia endureciendo la voz. Pero el hecho es que ahora somos una familia. Francisco necesita un padre, y ese padre eres tú. El ADN no importa. Diego la miró como si la viera por primera vez. ¿El ADN no importa? ¿La verdad? No importa. ¿Alguna vez me amaste? Claro que sí, respondió ella, pero sus ojos se apartaron de los suyos. Todavía te amo, pero tienes que entender.
Entiendo perfectamente, la interrumpió Diego. Se volvió hacia mí, los ojos llenos de un dolor que me desgarró el alma. Siempre lo supiste, ¿verdad? Por eso has estado actuando tan raro. Asentí. Lo sospeché después del baby shower. La forma en que habló de deshacerse de mí. No se trataba solo de hacer espacio para el bebé. Se trataba de adueñarse de esta casa, de tu dinero, usándote. Diego se dejó caer en el sofá, hundiendo la cara entre las manos. No puedo creer que esto esté pasando. Olivia abrazó al bebé con más fuerza, su actitud cambiando de desafío a cálculo. Diego, piensa bien lo que haces. Este niño es tu hijo en todo lo que importa. Podemos superar esto. Tu madre está tratando de separarnos porque teme perder su lugar en tu vida. Empecé a protestar, pero Diego levantó la mirada. Su expresión de pronto se aclaró. No, Olivia, ella me estaba protegiendo de ti. Se incorporó dando un paso lejos de ella. Quiero que te vayas de esta casa, esta noche. ¿Qué? Exclamó Olivia boquiabierta. No puedes hablar en serio. ¿A dónde se supone que vaya con un recién nacido? Con Javier, dijo Diego con frialdad. Ya que ustedes planearon todo esto juntos. Estás cometiendo un error, siseó Olivia, su máscara cayendo por completo. Vas a lamentarlo, los dos lo harán. Recogió las cosas del bebé con movimientos bruscos, mientras Diego permanecía inmóvil, como en estado de shock. Me acerqué a mi hijo, posando con suavidad una mano en su brazo. Lo siento tanto, Diego, susurré. No quería hacerte daño. Él cubrió mi mano con la suya. No me heriste tú, mamá. Fue ella. Mientras Olivia subía las escaleras a toda prisa para empacar sus cosas, Diego se volvió hacia mí, sus ojos turbados. ¿Cómo se supone que siga adelante después de esto? Apreté su mano, deseando poder aliviar su dolor. Día tras día, juntos, Olivia regresó con una maleta mal cerrada y el bebé en su portabebé. Ya en la puerta, se giró una última vez, su rostro retorcido de rabia. Esto no se acaba aquí. Vas a saber de mi abogado. Y tú también, respondió Diego, su voz más firme de lo que esperaba. Sobre el dinero que robaste, el fraude que cometiste. Después de que la puerta se cerró de golpe tras ella, la casa quedó envuelta en un silencio denso. Diego se quedó en el pasillo, mirando la puerta cerrada, sus hombros caídos en derrota. El cuarto de arriba, que había sido primero la oficina de Francisco, luego, brevemente, el cuarto de bebé de Francisco, ahora estaba vacío, un monumento al engaño de Olivia. El futuro que todos habíamos imaginado se había desvanecido en un instante, sustituido por la incertidumbre y el dolor. Pero al ver a mi hijo enderezar los hombros y alejarse de la puerta, sentí un destello de esperanza. La verdad, por dolorosa que fuera, lo había liberado de una vida construida sobre mentiras. 6 meses pueden cambiarlo todo. El invierno implacable que había marcado nuestras vidas tras la partida de Olivia fue cediendo poco a una primavera tímida de recuperación y reconstrucción. Las batallas legales fueron rápidas y brutales. Olivia efectivamente se fue con Javier, quien no quiso saber nada de la paternidad repentina ni del desastre que ella había creado. Contrató a un abogado agresivo, exigiendo pensión alimenticia y manutención para el niño, a pesar de las pruebas de ADN. Pero la documentación de Catalina resultó crucial, especialmente los registros financieros que mostraban cómo Olivia había vaciado sistemáticamente las cuentas de Diego. Al final el juez no se dejó conmover por la actuación lacrimosa de Olivia. «Señora Benítez», dijo asomándose por encima de sus lentes, «este tribunal no premia el fraude. El caso fue desestimado, dejando a Olivia sola con las consecuencias de su engaño. Me encontraba en lo que alguna vez fue la oficina de Francisco, luego brevemente de Olivia, planeada como la habitación del bebé, viendo a Diego dar las últimas pinceladas de pintura a las paredes. El cálido tono terracota iluminó el cuarto, transformándolo en un lugar nuevo, lleno de esperanza.
¿Qué opinas?, preguntó, dando un paso atrás para admirar su obra. Es perfecto, respondí. Francisco lo habría adorado. Diego sonrió, una sonrisa de verdad, de esas que brillan en los ojos, algo que no veía en él desde hacía meses. ¿Crees que funciona como estudio de arte? El estudio de arte había sido idea suya. Mamá, siempre quisiste pintar, me dijo una noche mientras revolvíamos viejas fotografías. Dejaste todo para criarme cuando papá murió. Ya es hora de que tengas algo solo para ti. No había tocado un pincel en 30 años. Desde que el diagnóstico de cáncer de Francisco había destrozado nuestros planes de que yo estudiara arte una vez que Diego empezara la escuela. La vida se interpuso, como suele suceder, y los sueños quedaron guardados para atender las urgencias del momento. Pero ahora, a los 65 años, finalmente regresaba al amor de mi juventud. Es más de lo que jamás imaginé, confesé, pasando mi mano sobre el caballete que Diego había montado la noche anterior. Pero, ¿estás seguro de que no quieres este espacio para ti? Esta también es tu casa. Diego dejó su pincel y me miró de frente. Mamá, esta siempre ha sido tu casa. Fui yo quien lo olvidó un tiempo. Los meses después de la partida de Olivia fueron de dolorosas revelaciones. Diego descubrió más pruebas de sus engaños. Tarjetas de crédito ocultas, préstamos a su nombre, planes para vender la casa que ella había investigado a sus espaldas. Todavía no puedo creer lo ciego que estuve, dijo, su expresión ensombreciéndose un instante. Le toqué suavemente el brazo. Era muy convincente. Sabía exactamente qué querías escuchar y qué necesitaba yo, agregó en voz baja. Una familia, un futuro. Negó con la cabeza. Estaba tan desesperado por construir algo mío que no vi lo que tenía delante. Todos cometemos errores, dije. Lo importante es aprender de ellos. Y Diego, sin duda, había aprendido. Después de Olivia, se dedicó a reconstruir sus finanzas, su carrera, su relación conmigo. Volvió a su antiguo cuarto de manera provisional, aunque ambos sabíamos que eventualmente encontraría su propio espacio otra vez. Por ahora, estábamos sanando juntos, redescubriendo la complicidad que nos unía antes de que Olivia se interpusiera. Las señoras del club de jardinería vienen más tarde, le recordé. Mariela traerá sus famosas barritas de limón. Diego sonrió. Lo sé, por eso me aseguré de terminar de pintar temprano. Recogió sus cosas. Tengo unas llamadas de trabajo que hacer, pero bajo a cenar. Después de que se fue, me quedé sola, en mi nuevo estudio, maravillándome de cómo la vida puede dar vueltas y traer de regreso lo perdido. 6 meses atrás, era un estorbo en mi propia casa, alguien a quien soportar hasta encontrar el momento oportuno para enviarme a un asilo. Ahora, estaba reclamando mi espacio, no solo en la casa, sino en mi propia vida. El timbre sonó, sacándome de mis pensamientos. Por la ventana, vi el coche de Mariela en la entrada, acompañado de varios más. El club de jardinería había crecido en los últimos meses, pasando de nuestras 5 integrantes originales a casi 15 mujeres, todas mayores, de 60, todas con historias propias. Todo comenzó de manera inocente. Después de que se supo lo de Olivia, las vecinas empezaron a acercarse. Algunas trajeron cazuelas, otras solo café y charla. Muchas compartieron relatos de relaciones tóxicas, hijos controladores, suegros manipuladores, esposos indiferentes. Entre ellas, encontré una solidaridad que jamás esperé. Durante una de nuestras primeras reuniones, Elvira proclamó que habíamos sido invisibles por demasiado tiempo. A sus 72 años, acababa de dejar a su marido tras descubrir que llevaba años haciéndola dudar de su memoria mientras tenía una aventura con una mujer mucho más joven. Es hora de que volvamos a ocupar nuestro espacio. Esa idea resonó con fuerza en todas nosotras. El club de jardinería se transformó en algo mucho más que charlas sobre plantas y técnicas de poda. Se convirtió en un refugio donde mujeres, en sus 60, 70 y 80,
Podían hablar con sinceridad sobre cómo recuperar sus vidas, sus hogares, su identidad misma. Abrí la puerta y ahí estaba Mariela, trayendo las barras de limón que había prometido, acompañada de Elvira y nuestra nueva integrante, Beatriz, una jueza retirada, interesada especialmente en nuestros derechos legales como mujeres mayores. Rosa. Mariela me abrazó con cariño. Las demás vienen justo detrás. Elvira trajo esos catálogos de jardinería que pediste. A medida que las mujeres iban entrando, llenando mi casa con risas y voces animadas, sentí una gratitud profunda. Estas amistades habían sido un regalo inesperado surgido de los escombros de la traición de Olivia. Más tarde, ya reunidas en la terraza acristalada, con tazas de té en mano y planes de jardín desplegados sobre la mesa, Beatriz golpeó su taza con la cuchara para llamar nuestra atención. «Damas, tengo un anuncio», dijo, con esa autoridad natural que nunca había perdido. «El centro comunitario nos ha ofrecido espacio para clases de arte semanales. Están muy impresionados con nuestro proyecto de jardín comunitario y quieren ampliar la colaboración». Una oleada de aprobación recorrió al grupo. Nuestro proyecto, convertir un lote abandonado cerca del centro en un jardín floreciente, nos había dado propósito durante los duros meses de invierno. «Rosa», continuó Beatriz, dirigiéndose a mí, «esperábamos que consideraras dar unas clases básicas de pintura. Diego mencionó que eras bastante talentosa en tu juventud. Sentí una mezcla de placer y nerviosismo. Hace décadas que no pinto en serio». Elvira desestimó mi duda con un gesto. Ninguna de nosotras ha hecho ni la mitad de las cosas que estamos haciendo ahora en décadas. Ese es el punto. La risa cálida y sincera inundó la habitación. «Lo pensaré», prometí, imaginando ya qué podría enseñar, cómo podría diseñar clases para mujeres que, como yo, estaban descubriendo o redescubriendo su creatividad. Cuando la tarde llegaba a su fin, las mujeres comenzaron a recoger sus cosas. Mariela se quedó, ayudándome a recoger tazas y platos de postre. «Te ves feliz», comentó mientras me observaba atentamente. «Verdaderamente feliz». Reflexioné mientras enjuagaba una taza. «Lo estoy, me di cuenta. No a pesar de todo lo que pasó, sino gracias a ello. Si Olivia no hubiera hecho aquel brindis cruel en el baby shower, si no hubiera revelado su verdadera naturaleza tan descaradamente, quizá habría seguido desdibujándome en mi propia vida, complaciendo a todos mientras me olvidaba de mí misma. En cambio, había recuperado no solo mi hogar, sino también a mí misma. Estaba pintando otra vez. Tenía amistades significativas. Mi relación con mi hijo era más sana que nunca». Diego apareció en el umbral de la cocina, sonriendo al ver a Mariela y a mí lavando los platos. «¿Necesitan ayuda?» «Ya casi terminamos», le aseguré. Mariela se queda a cenar. Pensaba que podríamos probar esa nueva receta tailandesa. «Suena bien», dijo, mientras empezaba a poner la mesa, recogiendo platos y cubiertos, silbando suavemente. Sentí una oleada de orgullo. Él también estaba sanando, fortaleciéndose, aprendiendo a discernir. Olivia casi lo había destruido, pero al sobrevivir a su traición, había descubierto su propia resiliencia. Cuando Mariela se fue y terminamos de limpiar, Diego y yo nos sentamos en el porche trasero, viendo cómo las luciérnagas comenzaban a aparecer en el anochecer. Francisco y yo habíamos pasado incontables noches así, soñando juntos, planeando nuestro futuro. «Me inscribí en ese curso de administración de empresas», dijo Diego, rompiendo el silencio cómodo, «el que me permitirá empezar mi propia agencia». «Eso es maravilloso», dije, sinceramente contenta. Llevaba años hablando de dejar su trabajo corporativo, pero Olivia siempre lo desanimaba, prefiriendo la seguridad de un salario fijo. «Y estoy saliendo con alguien», añadió con cautela. «Solo café hasta ahora, nada serio, pero es diferente, real, con los pies en la tierra». «Me encantaría conocerla», dije. «Cuando tú quieras». Asintió,
Esta vez me lo estoy tomando con calma, conociéndola de verdad. Se volvió hacia mí con seriedad. Y te prometo, mamá, que la próxima vez que alguien proponga brindis por enviarte a un asilo, seré el primero en mostrarle la puerta. Solté una carcajada, sorprendida de cómo ese recuerdo doloroso ya no tenía poder sobre mí. Te tomaré la palabra. A medida que la noche nos envolvía, pensé en el camino que habíamos recorrido desde aquel baby shower. El dolor, la traición, la reconstrucción, todo nos había traído hasta este instante de tranquila plenitud. Olivia había querido borrarme, apartarme de la vida de mi hijo y adueñarse de mi hogar. Pero sin quererlo, me dio el impulso necesario para recuperar mi voz, mi espacio, mi ser. A mis 65 años, lejos de ser relegada aún a un rincón olvidado, estaba comenzando un nuevo capítulo lleno de arte, amistad, propósito y alegría, uno donde ya no me encogía para acomodar las ambiciones de otros. «Mira», dijo Diego señalando al cielo, donde las primeras estrellas empezaban a brillar. «¿Recuerdas cómo papá me enseñaba las constelaciones?» «Claro que sí», respondí con ternura. En ese instante, sentí la presencia de Francisco tan vívida como si estuviera sentado ahí mismo con nosotros, aprobando todo lo que había pasado y todo lo que estaba por venir. La última luz del día se desvaneció, pero no sentí miedo de la oscuridad. Mañana traería nuevos comienzos, mi primer cuadro en décadas. Tal vez mi aceptación para enseñar en el centro comunitario, seguro más planes de jardinería con mis amigas. El brindis cruel de Olivia no me había definido, al contrario, me había liberado para ser más plenamente yo de lo que había sido en años, y por eso, paradójicamente, siempre le estaría agradecida. Me llamo Rosa Benítez, y si de algo estoy segura después de todo lo vivido, es que a veces la vida tiene que romperte en 1000 pedazos para que por fin encuentres la fuerza de recoger solo aquellos fragmentos que realmente valen la pena. Olivia quiso borrarme, quitarme todo, convertirme en un estorbo en mi propia casa, en la vida de mi hijo. Pero su traición, en lugar de destruirme, me obligó a mirarme al espejo, a preguntarme quién era realmente cuando ya no vivía para complacer a los demás. Aprendí que nunca es tarde para recuperar tu voz, que no importa cuántos años tengas, ni cuánto daño te hayan hecho, siempre puedes empezar de nuevo, más sabia, más fuerte, más tú, hoy. Desde este pequeño rincón que he vuelto mío, entre pinceles, tazas de té y el eco de risas sinceras, quiero decirte que nadie tiene derecho a reducirte, a convertirte en un proyecto olvidado en el sótano de sus propias ambiciones. Si yo pude levantarme a los 65 años, tú también puedes. Tengas la edad que tengas, la herida que tengas, el miedo que tengas. La traición de Olivia no fue el final de mi historia. Fue, irónicamente, mi renacimiento. Y ahora, quiero preguntarte a ti que me lees. Si estuvieras en mi lugar, si descubrieras que alguien intenta arrebatarte tu casa, tu dignidad, tu familia misma, ¿qué harías? ¿Callarías para no hacer olas o levantarías la voz para defenderlo que es tuyo? Cuéntame desde dónde me lees. Quiero saber hasta dónde viaja esta voz que se negó a desaparecer.